Este mensaje fue predicado el día 10 de marzo del año 2024 por el hermano Fred Cormier y se titula Jesús comparado con Melquisedec en el último tiempo. You're almost at the speed of light. So, praise the Lord. Gloria a Dios. All right. Heavenly Father, as we Muy bien. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este día, come again before thy throne, Lord, delante de tu trono, use the servant as you would see fit. For, Lord, we y te pido que uses a este siervo conforme a tu voluntad. ask, Lord, thy anointing of this time. I Te pedimos, Señor, por tu unción en esta hora. ask this in thy precious name of the Lord Jesus Christ, I pray. Te pido y oro en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated at this time. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? What a day that will be. That's not too far. Qué día tan grandioso va a ser ese. Ya no estamos muy lejos From what we see in this hour. por las cosas que hemos visto en esta hora. We've been in this third watch for 20 years now. Hemos estado en esta tercera vigilia por 20 años ya. God has opened up a lot of things in this hour, and Dios ha mostrado muchas cosas, las ha abierto para este día. sometimes you think you've come to a certain point, and then all of a sudden, A veces usted cree que ya llegó a cierto punto y así de repente God will drop a thought. Dios viene y trae un pensamiento. Sometimes He doesn't give you every detail, Y muchas veces Él no le muestra cada pequeño detalle. so sometimes you say, well, should I go with it or not? Y a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿debo de actuar en cuanto a esto o no? Well, you have to go by faith in the Spirit that is given the thought. Bueno, usted necesita actuar por la fe en ese espíritu que le dio ese pensamiento. And if it's of God, it'll form a picture. Y si es de Dios, eso va a formar una fotografía. If it's not of God, it'll just fall by the wayside. So, Y si no lo es, eso se va a ir por un lado. as I was looking at this week, and actually a little thought came. Esta semana estaba mirando algunas cosas y un pensamiento me vino. The other week, but then especially a couple of days ago, Bueno, como la semana anterior, pero en estos últimos 2 días I start looking at the time frame we're looking in. I realize that how God has opened that up. We're near estaba mirando a las cosas que Dios ha abierto para este tiempo, that time where the seventh seal is going to be broken. especialmente ese tiempo cuando el séptimo sello va a ser roto. But then there was always this little question. Pero siempre estaba esta pequeña pregunta ahí, Not of the things that God has shown during that judgment seat of Christ, y no es en cuanto a las cosas que Dios ha mostrado referentes al tribunal de Cristo, but the transition at the other end, sino referente a la transición del otro lado. when we meet the Lord in the air Cuando nosotros nos encontramos con el Señor en el aire and at the wedding supper. y durante la cena de las bodas. And the question is, and Y la pregunta es, unless you have a definite answer, you can't really expound. a menos que usted tenga una respuesta diferente, en realidad usted no puede expandir más en el tema. Well, where is Jesus? Is he with us at the wedding supper, or is he taking a vacation going down through the souls under the altar? La pregunta es, ¿dónde se encuentra Jesús durante ese tiempo? ¿Se encuentra Él con nosotros en la cena de las bodas o se fue a tomar unas vacaciones y fue allá abajo a hablarle a las almas debajo del altar? And so I believe now that as the Lord has little by little starting opening up things, Y yo creo que ahora que el Señor ha estado mostrando más cosas poco a poco, and to start with, when we look at, we can use this picture here. y podemos comenzar con We esta know that gráfica. Jesus right now is a high priest. En estos momentos sabemos que Jesús es un sumo sacerdote. And as a high priest,
from the type of the Old Testament, Y como sumo sacerdote, siendo un tipo del Antiguo Testamento, that high priest stood before the altar. ese sumo sacerdote se para delante del altar. He didn't say, well, I'm old now, I want a chair, I want to sit before that altar. Él nunca ha dicho, bueno, ya estoy viejo, ahora necesito una silla y así me voy a sentar delante del altar. I know I'm stretching it a bit, but just to catch the thought. Yo sé que estoy exagerando un poco, pero solamente para que usted se dé una idea de lo que estoy hablando. And so the type of what you would see that takes place in heaven, Entonces ese tipo, esa sombra de lo que está pasando allá en el cielo, he's standing. nos muestra que Él está parado. He's standing for us, Él está parado ahí por nosotros, for the believer. por esos creyentes. And so he will stand there till the day when he is to open that seventh seal. Y Él va a estar ahí parado hasta ese día en cuanto ese séptimo sello sea roto. And when he's ready to open that seventh seal, even before he opens that seventh seal, Y aún antes de que Él abra ese séptimo sello, there's a preamble hay un preámbulo that we see. That's why I had the other one up here. que podemos ver, y por eso tengo esta gráfica aquí. This is Revelation chapter 4, verse Aquí usted ve Apocalipsis capítulo 4, 1. versículo 1. And this is like the setting for the courtroom. Because really that half-hour silence Y este es como esa preparación para la corte, porque usted sabe, cuando se encuentra en una situación así, is like a courtroom for judgment. esto es como una corte que está preparada para un juicio. And so therefore now we see Jesus, he's sitting. Entonces aquí podemos ver en esa situación a Jesús, Él está sentado. And a judge always sits, even today. Aún los jueces el día de hoy, ellos se sientan. How many, especially with all the lawsuits that take place in the States, ¿Cuántos de ustedes han escuchado de esas demandas que se están llevando a cabo en contra del Estado? when they show the judge, he's not there standing, he's sitting on a chair. Usted sabe, cuando el juez aparece ahí, ellos no se quedan parados, ellos tienen una silla donde se sientan. Having preeminence of what's taking place in the overall condition of that courtroom. Y ellos tienen la preeminencia sobre todo lo que está ocurriendo dentro de ese cuarto. So Jesus is there, and I know some of this we've heard before. Entonces aquí tenemos a Jesús y yo sé que algunas de estas cosas ya las hemos escuchado antes. But I'm just laying the background. Solamente estoy dándoles un poco de repaso. As he says, one sat on the throne. Entonces la Biblia dice que había uno sentado en el trono. Not many, No dice que había muchos, one. dice que solamente uno. And that one can only be the Lord Jesus Christ. Y ese uno solamente puede ser el Señor Jesucristo. Did he travel to go find that seat? No. ¿Él tuvo que viajar para encontrar ese asiento, ese trono? No. Because the mercy seat and the judgment seat is the seat where God is at. Porque el asiento de misericordia o el trono de misericordia y el trono de juicio es el mismo. Ese es el trono donde Dios se sienta. Ese trono le pertenece a Dios. So God's transitioning him from being a high priest Pero lo que Dios está haciendo es que Él hizo que Jesús hiciera la transición de ser un sumo sacerdote now to being a judge. a convertirse en un juez. And in how beautiful, I mean, the pictures that we've seen in this third watch Y ve usted qué tan hermoso las fotografías que hemos visto en esta tercera vigilia. was never shown in the days of Brother Branham, Nunca fueron mostradas durante los días del hermano Branham, nor Brother Jackson. ni durante el hermano Jackson. God, I'm glad he reserved some things for this hour. Y le doy gracias a Dios porque Él guardó ciertas cosas para esta hora. Now we could read that chapter 4 and then
we always wonder, yeah, all those elements are there. But what Y podemos leer ese capítulo 4 y ver todos estos elementos que se nos describen ahí. are those elements and how do they work out? Pero tenemos que entender qué son esos elementos y cómo todo esto está unido. Well, when Jesus sits, we know that the 24 elders are there also. Bueno, cuando la Biblia dice que Jesús está sentado en ese trono, también nos dice que ahí están esos 24 ancianos. And the 24 elders being there, we never thought about it. Ahora, los 24 ancianos estando ahí, nosotros nunca nos pusimos a pensar acerca de esto. I know that Brother Branham at least picked up the thought back Yo sé que el hermano Branham mencionó algunas cosas un poco acerca de esto in his day. durante su día. He says there's 12 on one side and 12 on the other side. Y el hermano dijo, hay 12 de ellos de un lado y 12 del otro lado. And that brought in the scripture. I don't know if he ever touched it, Brother Branham did. Y eso nos dio esa escritura. Yo no sé si el hermano Branham habló de ella alguna vez. But then when the disciple asked him, well, Lord, I want to sit on your right hand side or left hand side. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, yo me quiero sentar de tu mano derecha, y otro le dijo, y yo quiero estar a tu mano izquierda. He knew where they were going at. He says, it's Él ya sabía con qué querían llegar al decir eso. not for me to give. Y él le respondió, no me es dado a mí el decir quién se va a sentar a mi lado izquierdo o derecho, But my heavenly Father. sino que eso le pertenece a mi Padre. And when would he know this scene here in glory? Pero luego se nos muestra esta escena aquí, allá en la gloria. He knew of some things God had showed him, but remember, Sabemos que Dios le mostró ciertas cosas a Jesús, in Revelation chapter 1, verse 1, pero recuerde lo que dice ahí en Apocalipsis 1, versículo 1. the revelation of God gave him Dice la revelación que Dios le dio a él to show to his servants future things that was going to be. So if para mostrar a través de sus siervos cosas en el futuro que iban a ocurrir. Jesus saw everything when he walked here on earth, then he would not have needed to be shown as John sees him in Si a Jesús se le hubiera mostrado todo esto cuando él caminó aquí sobre la tierra, entonces no habría necesidad de que él tuviera que esperar tanto tiempo para mostrarle a Juan las cosas que él vio allá en el cielo, 96 AD, he's taken up to glory. allá en el año 96, cuando él fue llevado a la gloria. And here's Jesus now. He's seated on the throne, Pero entonces regresando aquí está Jesús sentado en el trono, and he's going to show things that's in the Word of God, y él estaba ahí listo para mostrar cosas que se encontraban en la palabra de Dios. but it was shown that it was written and recorded, but it was Ahora, eso nos estaba mostrando que ellas fueron escritas, fueron grabadas en este libro, not revealed in John's day. pero eso no significa que fueron reveladas durante los días de It Juan. was just revealed, giving you an outlook Eso simplemente le estaba dando como... le estaba mostrando cosas que iban a venir en el futuro, of what heaven would be like. como un pequeño anticipo de lo que iba a mirarse o cómo se iba a ver el cielo. So now and the thing, getting back to those 24 elders, Y regresando aquí a esos 24 ancianos, and here's the whole thing too. Chapter 4, verse 1, regresando aquí al capítulo 4, versículo 1, the seven seals not open yet. allí el séptimo sello aún no ha sido abierto. And the question was, well, how do those 24 elders have crowns? Y la pregunta también era, entonces, ¿de dónde recibieron esos 24 ancianos esas coronas? Because we equate it most of the time, well, that's the crown of life that we get when we get judged. Porque siempre se nos dijo que esas eran las coronas de vida que nosotros le entregamos a él después de ser juzgados. No, these crowns, which are going to show, these are going to reign with Jesus. No, estas coronas están mostrando que ellos tienen poder para reinar con Jesús. Who's going to be on the left side and the right side of him Los que iban a estar del lado izquierdo y del lado derecho de Jesús, in Jerusalem, where he's going to reign. ellos van a reinar con él en Jerusalén, porque ahí es donde él va a reinar.
And these are showing the position of 24 elders Y esto está mostrando las posiciones que tienen esos 24 ancianos. of the close proximity of Jesus ruling. So those Eso nos está mostrando que ellos tienen una posición muy cercana durante el reinado de Jesús. crowns was showing what they're going to be the ones ruling in the millennium. Esas coronas nos están diciendo que ellos son los que van a estar reinando allí durante el milenio, Sitting on the right hand and the left hand side. al estar ellos sentados de la mano izquierda o del lado derecho. The 12 patriarchs of old and the 12 apostles. Los 12 patriarcas del tiempo antiguo y los 12 apóstoles. I think that should be clear. Yo creo que eso es bastante claro. How beautiful that picture was. I mean, yeah, it said ¿Ve qué tan hermoso fue esa fotografía? there was crowns, but Allí sabíamos que tenían coronas, pero till God brings the thought hasta que Dios viene y trae un pensamiento, in its day and its hour, Él lo trae a su día y a su hora correcta. men can look at it. I mean, Y los hombres pueden intentar ver esto de cualquier forma que ellos quieran. man has had this before since 96 AD. Usted sabe, la humanidad ha tenido estas escrituras desde el año 96 después de Cristo. But there's a time and a season that Pero todo tiene un tiempo, una temporada, God will take His word and start opening things up to you and I. donde Dios toma su palabra y Él comienza a revelar cosas a usted y a mí. And I think, now, God can even use a worm and Ahora, si Dios quisiera, Él pudiera usar un gusano. thresh a mountain. He can use anyone. Él pudiera usar a cualquier persona. The onus is on God who He chooses to give the thought with. La única diferencia es a quién Dios escoge para darle ese pensamiento. Now, I can see some of the Branham movement, the Jackson movement. Well, he made a mistake this time in this third watch. He's got the wrong one. Y ya puedo ver aquellos del movimiento Branham o del movimiento Jackson diciendo, míralo, ya cometió un error aquí. Debería de haberse dado cuenta. Well, if it's the wrong one, use this. Bueno, si ese pensamiento es el equivocado, por favor, usen este libro. Y el hermano levanta su Biblia. There's no onus on the speaker. The onus is on God giving the truth, the revelation in this hour. Dice, el dueño de esto no está sobre la voz que habla estas palabras. Todo esto le pertenece a Dios. Él es el dueño de toda esta revelación. So now, as like I'm laying a setting here to Y estoy tratando de poner un fundamento aquí, the place I want to get at. porque quiero llegar a cierto punto. Now, at the same time, there was things that was talked about. There was lightning, and there was thundering, and there was voices. Not Ahora, la Biblia nos habla durante esta escena que había otras partes, otras cosas que estaban envueltas ahí. Dice que había relámpagos y truenos y voces. voices singular, Dice la palabra voces, no dice voz. plural. Ahí usa la palabra voces, plural. We thought, well, okay. But what are the voices? Y entonces, ¿qué son esas voces? Well, voices is plural. Ahí dice voces, más de una. And didn't mean the voices would always be one person. Ahora, cuando dice voces, no se refiere a que solamente una persona va a hablar. But we know when that seventh seal is broken, that angel of Revelation chapter 10 coming Ahora, cuando el séptimo sello se ha roto, ese ángel de Apocalipsis 10, down to represent Christ, él desciende a la tierra representando a Cristo. he screamed with a loud voice. Dice que él clama con una gran voz. And we have heard that over the years, but what would be loud? Y ya hemos escuchado eso a través de los años, pero ¿qué puede ser un clamor así alto? ¿O qué podría ser una gran voz? We know, as we're standing in 2024, Ya sabemos, ahorita que estamos aquí parados en este año 2024, that voice is one thing. It just said there was a voice in Revelation chapter 10. ahí en Apocalipsis 10 dice que clamó con una gran voz. It doesn't tell you what he's going to say, Pero no nos dice nada más qué es lo que va a decir, what it's going to be, how loud it is. o qué tan fuerte se va a escuchar, o quién lo va a decir. But when God, a few years ago,
opened up Luke chapter 19, Ahora Dios, unos años atrás, cuando Él nos mostró Lucas 19, it shows what that voice is going to say. ahí sí nos muestra qué es lo que va a decir esa voz. It's not how loud he shouts, Y no se trata de qué tan fuerte Él clama, but how pronounced it's going to shake people when he says, pero cuando esas palabras sean pronunciadas, eso va a sacudir a las personas. the angel says, I've come here to judge you now. Porque el ángel va a decir, he venido aquí a juzgarlos. And he's representing the Lord Jesus Christ. Y Él viene representando al Señor Jesucristo. How wonderful. Qué tan You know, when you hermoso. start seeing the picture, it fits. There's nothing that contradicts. Y cuando usted empieza a ver eso, usted se da cuenta que eso encaja perfectamente, no hay nada que lo contradiga. Contradicts is those that have never come up to speed. Pero los que sí se contradicen son aquellos que nunca han querido estar al tanto de todo esto. So now, as that seventh seal, it says it's not broken in chapter 4, Entonces, otra vez se lo repito, en el capítulo 4 ese séptimo sello aún no estaba roto, but only in chapter 10. sino hasta el capítulo 10. And one of the voice is that archangel, Revelation chapter 10. Y el que trae esa voz es ese arcángel de Apocalipsis 10. When he screams with a loud voice. Dice ahí que cuando él clamó con una gran voz. Now, voices, where are the other voices? Entonces ahí está una voz, pero la Biblia hablaba que en el trono había voces. Well, what do ¿Y cuáles son esas otras voces? you think seven thunders are? Bueno, ¿de qué cree usted que se tratan esos 7 truenos? It's just going to be boom, 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 just like ¿Solamente se va a escuchar boom, 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 como cuando hay un trueno? your natural lightning and thunder? No. ¿Como cuando usted tiene un relámpago en lo natural o un trueno? No. It'll be those 7 men. They'll be voices as well Esas voces se están refiriendo a esos 7 hombres. Por eso dice que hubo voces, on the earth. So that's why it's been plural. mientras ellos están aquí sobre la tierra. Por eso habla de esas voces, más de una. Had it been singular, then it wouldn't have pointed to the 7 thunders Si fuera solamente una voz, entonces no nos apuntaría hacia los 7 truenos. prophesying in that period of time. Now that Mientras se cumple ese periodo de tiempo. we've laid the picture up to that point, Ahora, si hemos logrado entender la fotografía hasta este punto, it's been looking at the functions of the angels in the angelic family. también hemos hablado de esas funciones que tienen los ángeles dentro de la familia angelical. Right from the time of Moses, Especialmente desde el tiempo de Moisés. we see more clearly how an angel portrays in God's work. Hemos visto claramente de qué manera actúa un ángel dentro de la obra de Dios. And we know that angel that was there when they came out of Egypt, and Sabemos de ese ángel que estaba ahí con ellos cuando salieron de Egipto. the burning bush, Sabemos de ese ángel que se presentó en ese arbusto ardiente. that was an angel, because it says in Hebrew, some said, Ese fue un ángel. oh no, that was God himself. No, Porque en el libro de Hebreos, ahí nos especifica eso. Muchas personas creen que ese era Dios. read Hebrews. No, por favor lean bien el libro de Hebreos. So that angel is the means that God uses to speak so earthly vessels Y ese ángel es el medio que Dios usa para hablarle a vasijas humanas, a instrumentos humanos, can be heard. para que su voz pueda ser escuchada. Now God could, if he wanted to, he could speak something, make the air vibrate. Ahora, si Dios quisiera, Él pudiera hablar algo y eso causaría que la tierra se sacudiera. But remember, he's everywhere present, nowhere absent. So Y recuerden, Él está presente en todos lados, no hay un lugar donde Él no esté presente. it would vibrate across the whole universe if he did say something that way. Si Él hablara con su voz normal, su voz se escucharía a través de todo el universo. So he uses an angel. Entonces lo que Él hace es que usa un ángel. And we know that angel is none other but the archangel Gabriel. Y ese ángel sabemos que no es ese otro, sino el arcángel Gabriel.
Well, where'd you get all that? Well, Oh, hermano, ¿de dónde saca usted todo eso? if you've been listening to some of the message we've been preaching in the past, Bueno, si usted hubiera estado escuchando esos mensajes que hemos estado predicando desde tiempo atrás, when you read in Daniel, when Daniel wanted to know what about those 70 weeks, cuando usted lee en el libro de Daniel, dice que Daniel quería saber más acerca de esas 70 semanas. and it says Gabriel, because when he wanted to know the information, he says, Y dice la Biblia que fue Gabriel porque Daniel quería saber más información. and Gabriel said he was hindered for a while, and Michael helped him fight. Pero Gabriel le dijo, fui detenido por un tiempo, fui estorbado hasta que vino el arcángel Miguel para ayudarme Because of things in the spirit, and then por esas cosas que pasaron en el mundo espiritual. it said Gabriel came to speak to Daniel. Pero la Biblia dice que al final fue Gabriel quien vino y le habló a Daniel. Now an angel can speak audibly and Ahora un ángel sí puede hablar con una voz audible, be in, if you want to appear, to speak in an audible tone. ellos tienen la habilidad de hablar con un tono audible o que se escuche. But also the anointing that God has an angelic being Pero también tienen esa unción que Dios les ha dado a esos seres angelicales. can come down and not physically speak, Esa unción puede descender y ellos pueden hablar también así, no de una manera física, but throws what God has, his thought, and he throws it into the mind of the believer that he pero ellos toman ese pensamiento, esas palabras de Dios y las introducen en la mente de los humanos a manera de pensamiento wants to open things up. cuando Dios quiere mostrar algo nuevo. You're not hearing it with a physical voice, Quizás usted no lo escucha a veces con una voz física. you're hearing it with a voice inside. En esas situaciones usted lo está escuchando con una voz interior. And you can have 1,000 people alongside, they wouldn't see or hear a thing. Y usted puede tener 1000 personas alrededor suyo y ninguno de ellos escuchó o vio nada al respecto. Is that getting some places? Okay. Espero que esto nos esté llevando a cierto lugar. So we know that Gabriel Entonces ya sabemos que Gabriel is that angel. es ese ángel. And how the type that was shown, and like it says, give credit where credit due. It's Brother Branham, that God showed Brother Branham. It's not because Brother Ahora hay que darle crédito al hermano Branham porque fue Dios quien le mostró esto al hermano Branham. Branham was so smart. Y tampoco fue el hermano Branham lo aprendió por sí solo o él era tan inteligente. He gave him the thought. He says, hey, En el sentido de que él era un estudiado o una persona así, sino que esto fue algo que vino de Dios. Y el hermano dice, Zechariah, when he was at the altar, and by veamos el ejemplo de Zacarías cuando él estaba ahí en el altar. the time the announcement for Jesus' birth, Y era el tiempo cuando se iba a anunciar el nacimiento de Jesús. he stood at the right-hand side of the altar. La Biblia dice que él se paró de la mano derecha a la mano derecha del altar. Now, if what we seen a minute ago, Revelation chapter 4, pictures something. It represents not just, it's a nice picture. Ahora, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 4, eso está representando algo, no solamente nos está mostrando una bonita fotografía, The reason he stood at the right-hand side, it means pero el motivo por el cual él se paró a la mano derecha, he stood at the right-hand side of the altar of authority. cuando él estuvo parado a la mano derecha del altar, es porque él se paró de ese lado, simbolizando que él había recibido autoridad. Yes, it was an earthly place where Zechariah was doing his function at the temple. Y sí, solamente era un lugar físico aquí sobre la tierra durante ese tiempo cuando Zacarías estaba realizando sus obras de sacerdote. But at the right-hand side of God is Gabriel. Porque recuerde, a la mano derecha de Dios se encuentra Gabriel. Now, before he was there, ever since from the days of Moses, on the right-hand side, Ahora, si usted pone atención, aún desde los días de Moisés, todos aquellos que se paraban a la mano derecha, he's the main angel that God will use to communicate to men. sabemos que ese era el ángel principal que Dios ha usado para comunicarse con los hombres. But then when Jesus comes on the scene, Pero luego cuando Jesús viene a la escena,
Now it says when he died and went up to heaven, he went in on the right hand side of God. La Biblia dice que cuando él murió y resucitó y fue al cielo, dice que él se sentó a la mano derecha de Dios. In other words, he became the authority. In other words, En otras palabras, él se convirtió en la autoridad. the chain of command is this way. Podemos decir que así es la línea de comando que hay ahora. God, who's invisible, invested in his Son to be the authority. Es Dios, ese gran Dios invisible, se derramó sobre su Hijo, ahora Él habita en Él y le dio toda la autoridad. And he, being the authority, that angel that was operating to God directly, now is channeled through Jesus Christ. Y entonces al Jesús recibir toda la autoridad, ese ángel que escuchaba los mensajes directamente de Dios, ahora Él está siendo canalizado a través de Jesucristo. All right? Well, that's Muy pretty bien. straightforward. Bueno, eso parece muy claro. But when we come to chapter 10, Pero cuando llegamos al capítulo 10, when that seventh seal is actually broken now, cuando ese séptimo sello es roto, we have the angel of Revelation chapter 10 coming down, ahí está ese ángel de Apocalipsis 10 que está descendiendo, que viene acá abajo, and he screams with a loud voice. y él clama con una gran voz. He's not a revelatory angel. Ahora ese ángel no es un ángel de revelación. He's an angel. What's the purpose of that angel coming down representing Christ in Revelation chapter 10? ¿Y cuál es el propósito de ese ángel que desciende acá, que está representando a Cristo ahí en Apocalipsis 10? Judgment. Juicio. And so therefore, judgment from all the types that we've seen, Y por lo tanto el juicio por todos los diferentes tipos y sombras que hemos visto, from the Word of God. que están ahí en la palabra de Dios. Gabriel is the angel to bring a word. Gabriel es el ángel que trae una palabra. Now that don't mean this angel that comes down in Revelation chapter 10 is not Gabriel. It's Melchizedek. Ahora, ese ángel que desciende aquí en Apocalipsis 10 no es el ángel Gabriel, ese ángel es Melquisedec. Because why? Gabriel cannot represent Jesus Christ. ¿Y por qué es así? Bueno, porque Gabriel no puede representar a Jesucristo, Because Gabriel is not does not have the function of a high priest. porque Gabriel no tiene la función de un sumo sacerdote. But Melchizedek is a high priest. Pero Melquisedec sí es un sumo sacerdote. Actually, Jesus is patterned after Melchizedek. Porque recuerde, Jesús, él recibió o tiene semejanza según el orden de Melquisedec. Now, God didn't just use that in the days of Abraham, Abraham in his day. Ahora, Dios no mostró esto durante los días de Abraham. Well, I used you once, it's over, now I got Jesus to do everything. Y él tampoco le dijo a su ángel, bueno, Gabriel, ya utilicé tus servicios una vez, creo que ya eso es suficiente, ya vete a descansar. No, he will always be that function. No, ese ángel siempre va a tener esa función. And so, when that seventh seal is broken, Y entonces cuando ese séptimo sello sea roto, the one that's coming down, now remember that angel's coming down here on the earth. He's not ese ángel que va a descender, y recuerden, ese ángel viene aquí abajo a la tierra. going to be speaking to those in heaven. Él no va a estar hablándole a aquellos que están allá en el cielo, In heaven, the literal Lord Jesus Christ is going to be doing the judgment. porque allá en el cielo el Señor Jesucristo literal es quien va a estar llevando a cabo ese juicio. Now, if he's doing all the judgment up there, Ahora, si Él es el que está haciendo todo ese juicio allá arriba, let's say the judgment is finished. digamos que el juicio ya se terminó, When do you think the people that's living on the earth get judged?
Entonces, ¿cuándo usted cree que las personas acá abajo en la tierra van a ser juzgadas? So that's why an angel is sent down here on the earth, Y ese es el motivo por el cual un ángel es enviado acá a la tierra. which is none other but Melchizedek. Y ese ángel no es otro sino el ángel Melquisedec. He's judging you and I, the bride element, Él nos va a juzgar a usted y a mí, al elemento novia. on the earth while Jesus is doing the bride saints in glory. Él va a hacer eso mientras Jesús se encarga de juzgar a aquellos santos que están en la gloria. Because remember, the part is you have to fit is this. Porque esta es la parte que usted tiene que asegurarse que encaja. After they've been judged in glory, Después de que ellos han sido juzgados allá en gloria, as it's been revealed to us, como ya se nos reveló, they come down and pick up their bodies ahí es donde ellos descienden acá abajo a recoger sus cuerpos, down here on the earth. aquí en la tierra. The dead in Christ shall rise first, and we Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. be alive or changed and remaining Y nosotros los que quedemos vivos seremos transformados to meet them in the air. en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con ellos en el aire. Well, we didn't ever go up to heaven to get judged. So how Ve, entonces si nosotros no subimos allá arriba para ser juzgados, do we get our change of our body? entonces ¿cuándo es que recibimos el cambio en nuestros cuerpos? You can only get your change of your body if you've been through some sort of judgment Usted solamente puede recibir un cuerpo transformado si usted ha pasado por cierto tipo de juicio, of Jesus Christ, but it is now Melchizedek llevado a cabo por Jesucristo. representing Christ here on the earth. Pero aquí en la tierra va a ser Melquisedec, el que va a estar representando a Cristo. While Jesus is doing those in glory, he's doing you and I here. Y una vez más se lo digo, mientras Jesús está juzgando a aquellos que están en la gloria, este ángel nos va a estar juzgando a nosotros aquí en la tierra. And how beautiful. I got that one here. Y ve qué tan hermoso, creo que tengo una gráfica aquí. No, I didn't. Oh, yeah, there. No. Aquí está, No, bueno, ya. no, parece que no. When that angel comes, Ahora, which cuando I ese believe to be Melchizedek, Cuando ese ángel venga, y nosotros creemos que va a ser Melquisedec, you and I won't have to go to one place to be judged. usted y yo vamos a tener que ir a un lugar para ser juzgados. He'll have one foot on the earth, one foot on the sea. I mean, La Biblia dice que él puso un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. universal. A little dry this morning. Maybe Eso nos está diciendo que es un juicio universal, o que esa presencia va a ser universal. too many coffees or not enough. I don't know which. Dice, parece que estoy está un poco seca mi garganta el día de hoy, no sé si tomé muchos cafés o So now, no tomé los suficientes. that Melchizedek comes down here. Entonces aquí regresando, cuando Melquisedec descienda, What happens after he's finished judging the bride? ¿qué va a pasar después de que él termine de juzgar a la novia? They say, "Hey, see you so long. My job's finished." Él no va a decir, bueno, nos vemos hasta luego, ya mi trabajo terminó. He's the one that's been witnessing all the prayers that the saints, living saints on here, are going to be saying. Él va a ser testigo de todas esas oraciones que los santos que estén vivos aquí en la tierra van a decir o hablar. Because he already knows, because he came from glory. Y él ya sabe eso, porque recuerde, él vino directamente de la gloria. He knew about the four beasts holding the prayers. Él sabía acerca de esos 4 seres vivientes que van a sostener esas oraciones, And the 24 elders holding the prayers. y los 24 ancianos que están ahí sosteniendo las oraciones. Now he has that knowledge. Ese ángel cuando viene aquí ya tiene ese conocimiento. Now he hears the prayers down here. Ahí ya él va a escuchar las oraciones acá. Cuando él escucha las oraciones acá abajo, So when you get to Revelation 8:3, y cuando llegamos a Apocalipsis 8:3, this says this angel is up in glory now. ahí nos dice que este ángel ya una vez más está allá en la gloria.
offering up all the prayers where? Not on an earthly throne, ofreciendo todas esas oraciones, y no lo hace desde un trono que está aquí en la tierra, but before the throne in glory. sino que él lo hace delante del trono que está en gloria. So Melchizedek, as he's finished with you and I, was after Entonces Melquisedec, cuando él termine de juzgarnos a usted y a mí, we've been judged here, porque recuerde, nosotros vamos a ser juzgados aquí, and of course, in Luke chapter 19, y claro que ahí en Lucas 19, that judge, along with Luke chapter 12:46, juntamente con Lucas 12, 46, he's not only going to judge the living bride, él no solamente va a juzgar al elemento novia vivo, but he's also going to judge the false tares pero también va a juzgar a la falsa cizaña. as well. Because the one that hid his talent, Porque la Biblia habla de aquel que escondió su talento. why did he hide his talent? ¿Y por qué lo escogió? Where- Lo escondió. Where did he get this talent? ¿De dónde recibió ese talento? He got it in the message where he grew up in, Él lo recibió en ese mensaje donde él creció, but he never invested to grow. pero él nunca invirtió nada para hacer que ese mensaje creciera. Because the scripture says, when he speaks to him, don't you know that the Lord required an increase? Ahí nos habla esa escritura cuando se le pide un incremento. Dice que acaso no sabes que necesitabas incrementar. Has the Pentecostal increased ever since their day of their foundation? ¿Acaso los pentecostales ya incrementaron desde el día de su fundación? They never moved. They never accepted Brother Branham's message. Ellos nunca quisieron moverse, nunca aceptaron el mensaje del hermano Branham. The Branham movement, have they increased since the days of Brother Branham? Aún los del movimiento Jackson, ¿ellos han incrementado desde el tiempo del hermano Branham? They have not. No, no lo han hecho. Have the Jackson moved since their day? ¿Y qué del movimiento Jackson desde el día cuando ellos comenzaron? Have they moved on? No, ¿Acaso han avanzado? they have not. No, no lo han That hecho. should be a glaring red light. Eso debería, perdón, de ser una luz brillante roja. Una luz roja muy brillante. Something's wrong there. Que le dice a usted, algo no está bien aquí. Because if the Jackson movement think they're okay, Porque si los del movimiento Jackson creen que están bien, well, what about those in the days of Brother Branham? What bueno, ¿qué de aquellos de los días del hermano Branham? about the other denominations? ¿Y qué de aquellos de las otras denominaciones? They claim salvation just like you do. Ellos están proclamando ser salvos, así como usted y yo. So what's the difference? ¿Y entonces cuál es la diferencia? There is another mention I'd like to preach, but then the other denominations, they claim salvation just like you do. So what's the difference? There is another mention I'd like to preach, but then I don't want to preach 2 hours. Dice, hay otro mensaje que me gustaría predicar, pero no quiero estar aquí predicando por 2 horas. I'll save that for another Sunday. Voy a guardar ese mensaje para otro domingo. So now, as he's finished, let me see if I have a Entonces, cuando ese ángel termina, better picture somewhere. y deme un momento, voy a ver si puedo Yeah, right here. poner una mejor fotografía aquí. As he's finished judging the living bride, that's all Cuando él termina de juzgar a la novia que está viva he's judging. aquí sobre la tierra, porque recuerde, para eso fue para lo que él vino. And the tare that would be living in that same Y también viene para, juzgar a la cizaña que está viva durante ese mismo tiempo. space of time when the word of God was being revealed. Those Aquellos que estuvieron vivos cuando la palabra de Dios estaba siendo revelada. that would be alive. But when he's Esos van a ser los vivos. finished, he goes to heaven. Pero cuando él termina de juzgarlos, él sube de regreso al cielo. And when he goes to heaven, Y cuando él se va al cielo, he offers up all the prayers, and I'm using that to say that he at that time, because Revelation 5 and 13 puts him in glory. ahora Apocalipsis 5:13 lo ponen a él allá en la gloria. He's not going to be going, oh, you're down here, I got to go back up. No, you're down here, I got to go back up. No es como que él va a estar aquí abajo y va a decir, oh, estoy aquí abajo, tengo que ir arriba. Estoy acá abajo, tengo que ir arriba. No. No,
After we've been judged, Melchizedek La Biblia dice que después de que seamos juzgados, now offers up all the prayers. ahí es donde ahora Melquisedec ofrece a Dios todas las oraciones. It takes a high priest to do that before the altar. ¿Ve? Se requiere de un sumo sacerdote para que pueda hacer eso delante del altar. Otherwise, God says, well, we'd say, God, well, you had it one time doing somebody else, and then now it's no longer a priest to do that. Porque de otra manera podríamos decirle a Dios, Dios, tú aquí usaste a un sumo sacerdote, pero luego en este otro lado ya no lo usaste, entonces podemos hacer eso. What's wrong with the picture? ¿Ve? Allí habría algo mal con la fotografía. Are you catching the thought? ¿Están entendiendo lo que les estoy hablando? All right. Muy bien. So now as he's gone up to heaven, Entonces, una vez que él ascendió al cielo, subió al cielo, and I often wondered, y yo siempre me pregunté, in Luke chapter 13:25, allí en Lucas 13:25, when the master of the house stands up, la Biblia dice que cuando el maestro o el padre de familia se levanta, catch it now. y por favor pongan atención, He was standing while he's high priest. recuerden, Jesús estuvo parado mientras él asumió el rol de sumo sacerdote, He's sitting as being a judge. pero él se sienta cuando se convierte en juez. But now the same master is standing up. Pero aquí está el mismo padre de familia parado. So Luke 13:25 Entonces Lucas 13:25 puts you after that, those prayers have been offered, nos pone aquí después de que esas oraciones han sido ofrecidas. and Luke 13:25, that's why they're saying, well, oh Lord, open up to us. Why? Y ve, ahí está otra vez, Lucas 13:25. Ahí es cuando ellos comienzan a decir, Señor, Señor, ábrenos. They heard something ¿Por qué? Porque ellos lograron escuchar algo, and they didn't meet the qualifications. pero ellos no fueron capaces de cumplir con los requisitos. Those that are alive in those last moves, in the first Aquellos que quedaron vivos de estos últimos dos movimientos, and second watch, de la primera y la segunda vigilia, because the Pentecostal, they'll be so far removed they won't even know what's going on. porque los pentecostales, ellos están tan lejos de todo esto que ni se darían cuenta de lo que está pasando hoy. So at that time, the master, that's the actual Lord Jesus Christ. Entonces, en aquel tiempo donde dice que el padre de familia, ahí se está refiriendo ese es el Señor Jesucristo. Now it's portrayed, these are asking, you know how we ask the Lord? Well, those there at that time, Usted sabe de qué manera nosotros le pedimos cosas al Señor. Bueno, en aquel tiempo, aquellos que estaban ahí, those tears, those esa cizaña, saying, Lord, open up to us. estaban diciendo, Señor, ábrenos. And the information be sent, I never knew you. ¿Y cuál es la respuesta que se les da? Nunca os conocí. I didn't know you in a personal revelation. Nunca los conocí en una revelación personal. I'll put it this way, all that you had was the letter of the word. Y lo voy a poner de esta manera, lo único que ustedes tenían era la letra de la palabra. And you actually spoke against my word in your day. Y ustedes también hablaron en contra de mi palabra durante ese tiempo. That's why you're in that condition. Y por ese motivo ustedes se encuentran en esas condiciones. All right, now I get to the part where I want to go at. Ahora yo creo que ya puedo entrar a la parte de la que quería hablar. Now, so therefore, Melchizedek is up in glory. Por lo tanto, allá en la gloria se encuentra Melquisedec. After he's finished all the prayers, Y después de que él termina de ofrecer todas esas oraciones, that closes that seven seal time factor. eso cierra ese factor de tiempo del séptimo sello. Or in the closing of it. Then the dead in Christ come down and pick up Y luego dice, y los muertos en Cristo their body, descenderán y recogerán sus cuerpos. and you and I going to be changed what? Y usted y yo vamos a ser transformados ¿en qué? In 10 years? ¿En 10 años? No, No, in a
twinkling of an eye. So it's Dice en un abrir y cerrar de ojos. going to be quick. No, eso nos muestra que va a ser algo rápido. Where do we go? ¿Y a dónde podemos ir? Well, we're going to go to Israel near where that fifth seal were to meet Jesus there. No, Bueno, nosotros vamos a ir a Jerusalén, allí donde Él está para que ese quinto sello sea abierto. No, you're not. usted no va a We hacer eso. meet Jesus in the air. La Biblia dice que nosotros nos encontramos con Jesús en el aire. So the physical Lord Jesus Christ has not come during that time factor. Entonces el Señor Jesucristo físicamente nunca ha venido acá a la tierra, o no ha venido, perdón, durante ese factor de tiempo, It was Melchizedek. sino que ese ángel que viene es Melquisedec. Now, always have to battle something, I guess. Dice, bueno, parece que el día de hoy estamos batallando un poco. Now, here's the thing. When we meet Jesus in the air, we go to the wedding supper. Ahora, aquí hay otra cosa. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús en el aire, la Biblia dice que vamos a ir a la cena de las bodas. And again to the Jackson movement and the Branham movement. Y esto se lo repito una vez más para aquellos del movimiento Jackson y del movimiento Branham. Because I believe both of those movements don't even know too much about the judgment seat. They know. Porque yo sinceramente creo que muchos de esos movimientos no saben nada acerca del tribunal de Cristo. Yeah, we got to come before the judgment seat of Christ. Ellos han dicho siempre, sí, nosotros nos presentaremos un día delante del tribunal de Cristo. They don't know where, when, how, Pero no saben cuándo, dónde o it all unfolding. cómo todo esto se está desenvolviendo. But God has opened this up. Why Ahora es Dios quien ha mostrado todo. is it opened up in this hour? ¿Y We por qué Él ha decidido mostrarnos cosas en esta última hora? must be nearing the very end. Yo pienso que es porque ya estamos llegando casi al final. So Jesus is there with the bride. Entonces ahí está Jesús ahora con la novia. And I see nowhere in the scripture where Jesus is saying, Y no veo en ninguna parte de la escritura donde Jesús dijo, now wait a minute, esperen un momento. we're at the wedding supper here, dear. ¿Sabes qué, amor? Creo que estamos aquí en la cena de las bodas. But I got a little job to do. I got to leave for a bit and I got to go look at the souls on the altar. Pero sabes que tengo un poco de trabajo que llevar a cabo. Tengo que ir a hablar con esas almas debajo del altar. If an angel Si un ángel could represent Christ here judging us on the earth, que está representando a Cristo aquí y ha venido acá abajo a la tierra, that same angel can come and speak to those ese mismo ángel puede venir y hablar con aquellos in the fifth seal, que son parte del quinto sello. representing Jesus Christ. Ve, porque él está representando a Jesucristo. Now, why do I have that arrow pointing here? Melchizedek is the one that offered it. It's finished. Y ahora, ¿por qué tengo aquí una flecha apuntando a Melquisedec, enseñándole que es él quien hace quien ofrece esas oraciones? The seventh seal time factor, and he's also the one that's coming to the fifth seal. Why? Ve, aquí yo lo tengo a él al final del séptimo sello, pero también él es aquel que es enviado durante el tiempo del quinto sello. Why? Because in Zechariah, I believe it's in, chapter 13, verse 8, Ahora, y en Zacarías capítulo 13, versículo 8, the Jews is going to ask, where did you get the wounds in your hands? ahí se encuentran esos judíos que le preguntan, ¿y dónde obtuviste esas heridas en tus manos? So therefore, the angel speaking to those in the fifth seal cannot be Gabriel. Y por lo tanto, el ángel que le va a estar hablando a esas personas del quinto sello no puede ser el ángel Gabriel. But the one that's representing Christ is Melchizedek. Porque el que está representando a Cristo es Melquisedec. So that's why Melchizedek is there. And Y ese es el motivo por el cual Melquisedec se encuentra ahí. to put things, to anchor the thought into place, Y para anclar este pensamiento en su lugar correcto, did not the apostle in this age talks about,
And he's the one that was saying, brought about. ¿Qué acaso el apóstol para esta hora no fue el que nos habló y nos dijo? Notice, when that angel come, he has one hand lifted up. Él dijo, cuando ese ángel venga, tomen nota, él va a tener una mano levantada. And the scroll's open. Y el pergamino está ya abierto. But when he's seen in Israel, especially in the middle of the week, when he's to announce, you see in the picture where Pero cuando él se encuentra ya en Israel, a la mitad de la semana, there's one having both hands lifted up. hemos visto esa fotografía o ese dibujo de ese ángel que tiene las dos manos levantadas. Well, if Melchizedek represented it here, Melchizedek is the one that's going to have Entonces, si Melquisedec fue representado aquí en el quinto sello, entonces él también es el mismo both hands lifted up because why? del cual nos habla la Biblia, que dice que tiene las dos manos levantadas hacia el cielo. It has to do with judgment or ¿Y por qué hace eso? Porque todo está relacionado con el juicio. recognizing Jesus Christ. Ve, él simplemente hace esa expresión porque está reconociendo a Jesucristo. Can you see that this morning? ¿Pueden verlo eso esta mañana? Oh, I don't know about you, but yes. Bueno, yo no sé ustedes, pero Oh, I thought there was a question. dijo, yo pensé que alguien tenía una pregunta. So therefore, Jesus at the wedding supper, I feel a whole lot better now that Y ahora me siento bastante mejor porque Jesús, él estando ahí en la cena de las bodas, God has opened up the understanding. Because let's say when we get to the wedding supper, y le doy gracias a Dios porque él fue quien nos abrió el entendimiento. Lord, Jesus, you going somewhere? No, he's going to send Melchizedek. Porque no vamos a estar ahí diciendo, Jesús, tú, ¿a quién vas a enviar? ¿A uno de aquí o qué va a pasar? No, él va a enviar a Melquisedec. He's going to be speaking Él es quien va a estar hablando to those Jews during that first half of the 70th week of Daniel. a esos judíos durante esa primera mitad de esa última semana de Daniel. And I know sometime in expressing it, yes, it is Christ, but it was not the literal Christ. Y sí, yo sé que nos describe como si fuera Cristo, pero no es el Señor Jesucristo literal. Because seeing what we see now, Porque basados en lo que hemos visto ahora, I know that it has to be Melchizedek, because Jesus can't ahora yo entiendo que tiene que ser Melquisedec, be in two places at once. porque Jesús no puede estar en dos lugares a la misma vez. And like I said before, maybe just to put things home, Y como les dije anteriormente, simplemente para aclarar las cosas. the judgment seat of Christ has nothing to do with the wedding supper. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con la cena de las bodas. What man going to judge his wife after he's married her? ¿Qué hombre comenzaría a juzgar a su esposa justo después de haberse casado con ella? If you got an ounce of common sense, Si usted tiene una onza de sentido común, you try it. inténtelo a ver qué pasa. It won't go well. No va a resultar nada bien. So therefore, that's the part that I really want to relate this morning. Y esa era la parte que realmente quería mostrarles este día. Is Melchizedek is the angel. Remember, Es de que Melquisedec es ese ángel. he is a high priest. Y recuerden, otra vez se lo repito, él es un sumo sacerdote. So when the scriptures are declaring that things that a high priest should be doing, Y entonces cada vez que la Biblia nos habla de cosas que un sumo sacerdote debe de realizar, then it has to be Melchizedek. entonces no puede ser otro ángel más que Melquisedec. And he can speak. Y él también puede hablar. Praise the Lord. Gloria a Dios por ello. Now, in Luke chapter 19, Ahora, allí en he Lucas says, 19, bring these servants here. él dice, traedme estos siervos acá. Now, remember, you and I have guardian angels, right? Ahora, usted sabe que tenemos ángeles guardianes, ¿verdad? And when he comes, he's not going to come say, well, wait a minute, I got to do this alone. Lord wants me to do this alone.
Ahora, cuando Él venga, Él no va a decir, oh Señor, yo tengo que hacer esto yo solo, Señor, pues necesito más tiempo porque estoy yo solo. The host of the angelic family will probably be around, and when Sino que la familia angelical probablemente va a estar ahí cerca, Melchizedek will say, bring that servant over here. porque ahí es donde Él dice, traedme ese siervo acá. Now, there's two, I mean, we can only go to details so much. Ahora solamente podemos entrar en cierta cantidad de detalles. Yes, it's universal, because the judgment is going to be universal Sí, el juicio va a ser algo universal for the living element here on the earth. para el elemento novia que está vivo sobre la tierra. And so, therefore, he can travel, let's say, now, let's say he goes to Australia. Y claro que él va a poder viajar y simplemente como ejemplo, digamos que él va para Australia. Well, he can do to see some people at a certain area, but if they're not right Él puede ir a hablar o mirar a ciertas personas en cierta área, close by, he can say to those angels, bring these servants here. pero si él está en cierta área y hay personas ahí que necesitan ser juzgadas, él le va a decir a los ángeles, tráiganme a estos siervos acá. Oh, yes. Now, when it talks about servants, Y otra cosa, cuando la Biblia habla de siervos, and people were wondering, las personas se estaban preguntando, well, when that Melchizedek comes and judge in Luke chapter 19 cuando Melquisedec venga a juzgar, así como nos habla Lucas to the 19, servant, dice que viene a juzgar a los siervos. I'm glad that the scripture declares, he that receives a prophet in the name of a prophet receives a prophet reward. Yo estoy agradecido esa parte de la escritura que dice, aquel que reciba profeta en nombre de profeta recibirá galardón de profeta. And he that receives a righteous man in the name of a righteous man receives a righteous man's reward. Because why? Y aquel que reciba a un hombre justo en nombre de hombre justo recibirá galardón de hombre justo. They're believing the same thing. ¿Por qué? Porque ellos están creyendo la misma cosa. And they will get to say the reward is on what's Y ellos van a recibir lo mismo. believing what's been delivered. ¿Ve? Porque ellos han estado creyendo lo que ha sido entregado. Not how nice and you behave and No se trata de qué tan bueno usted se comporta all that kind of stuff, goody good stuff. y todas esas cosas relacionadas con el buen comportamiento. It's good so far? ¿Están entendiendo hasta este punto? The picture is getting and more complete. La fotografía se está volviendo más y más clara. How much more to the things that we see in this third watch? ¿Qué tanto más vamos a lograr ver en estas cosas que se nos han mostrado en la tercera vigilia? Because I feel somewhere when God has brought whatever last detail that he has in that book of Revelation, Porque yo siento que una vez que Dios haya mostrado cada detalle de ese libro de Apocalipsis, will be on the doorstep entonces ya estaremos a las puertas of the miracle war de esa guerra milagrosa and the Ezekiel war. y de la guerra de Ezequiel. And when that happens, Y cuando eso ocurra, there's going to be that judgment allí va a venir ya ese juicio, in that period of time. durante ese periodo de tiempo. So the bride goes up, Entonces la novia sube, according to what Lord showed Brother Jackson. de acuerdo a lo que el Señor le mostró al hermano Jackson. The bride goes up, it's after that Ezekiel war. La novia sube al cielo después de la guerra de Ezequiel. That means at this point here, when she goes up. Eso significa aquí, en este punto, cuando ella sube. So the judgment, she can't go up immediately during that war. Ella no sube, no puede subir inmediatamente allá cuando esa guerra aún está ocurriendo. So there has to be a point of time Por eso es que tiene que existir cierto momento en el tiempo that she's to be judged down here. donde ella primero tiene que ser juzgada acá abajo. So in that period of time, that's where that judgment will take place. Y durante este periodo de tiempo aquí, el hermano apunta a el factor de tiempo del séptimo sello. Dice, allí es donde todo eso ocurre.
and how those events are going to shake those that have discredited Y cómo estos eventos van a sacudir a todos aquellos que estaban desacreditando what Brother Branham said, what las cosas que dijo el hermano Branham o el hermano Jackson, Brother Jackson said, and even in this third watch. o inclusive las cosas que fueron dichas durante esta tercera vigilia. No, the world won't know about it, but those that has been kind of associated with the message and see Y no, el mundo ni siquiera se va a dar cuenta de esto, pero aquellos que estuvieron asociados con los diferentes mensajes, the bride's gone, whoa, cuando ellos vean que la novia se ha ido, wow, that would be a they won't, nobody will eso será como una cachetada. have to tell them, you missed it. Ahí ya no habrá necesidad de decirles, ustedes se la perdieron. All right. Muy bien. Well, maybe I might have time just to break the ice on the other one. Dice, bueno, quizás tenga un poco de tiempo para hablar un poco acerca del otro tema. We're living in this third watch. Estamos viviendo en esta tercera vigilia. Are the Pentecostal believers in this hour ¿Acaso los creyentes pentecostales que están vivos en esta hora more or less saved than maybe the Anglican? ellos son más salvos o un poco menos salvos que los anglicanos? Or the Baptists? ¿O qué tal si los comparamos con los bautistas? Or the Branham movement? ¿O aquellos del movimiento Branham? Or the Jackson movement? ¿O los del movimiento Jackson? There's a fundamental, basic word that was used in the days of the apostles. Hay una palabra fundamental, básica, que fue usada durante el tiempo de los apóstoles. When they talk about faith, Cuando ellos hablaban de la fe, it's not presuming, hope so. no se trata de presumir o creer de cierta manera, de tener esperanza acerca de cierta cosa. I believe so. O, bueno, creo que así es. What is faith to begin No, para comenzar, ¿qué es la fe? with? Hebrew 11 speaks it somewhere clear. Hebreos capítulo 11 nos habla de eso bastante claro. But because of modern way of understanding, well, I have faith in this and I have, Pero por causa de la creencia moderna de lo que es la fe, las personas dicen, oh, bueno, yo tengo fe en esto, yo tengo fe porque creo en tal cosa. faith in that. Well, I have faith. I see God's word. I have faith. Ve, cada vez que yo leo la palabra de Dios, yo tengo fe. That is just man intellectual faith. Esa solamente es una fe intelectual creada por el hombre. That's not what Paul and Peter preached about Esa no es la fe de la que predicaron Pedro y Pablo in their day. durante su When día. they talk about the faith, they talk about the word that was brought on ground in their day that God was speaking. Cuando ellos hablaron de la fe, ellos se estaban refiriendo a la palabra que Dios les dio para aquel tiempo que fue traída a la tierra Through them. y que fue hablada a través de He ellos. says, this is the faith. Él dijo, esta es la fe. And what he says, if it's those that is not of faith, ¿Y qué más dice allí? Dice, si it's están aquí. sin. Well, Él dijo, también dijeron, todo aquello que no proviene de la fe es pecado. how can it be sin? What does it mean by sin? ¿Y qué quiso decir con eso? Con pecado. What is sin? ¿Qué es el pecado? It's unbelief. Pecado es incredulidad. In other words, the true word of God En otras palabras, la verdadera palabra de Dios is the faith. es la fe. And that faith
moves on in the period of time as God Y esa fe siempre se mueve en el periodo de tiempo donde Dios la ha asignado, anoints and illuminates cuando Él viene y la unge, cuando Dios viene e ilumina His word. su palabra. But when God moves on, Pero cuando Dios se mueve, avanza, that same anointed word esa misma palabra que había sido ungida becomes now the letter of the word. se convierte ahora en la letra muerta de la palabra. And the letter of the word, it kills. Y la letra de la palabra, la Biblia dice que mata. Well, what does sin does? ¿Y qué es lo que hace el pecado entonces? It kills. También mata. So therefore, that's why I can say by the word of the Lord, Y por eso puedo decir a través de la palabra de Dios if you're not walking in the present day truth, que si usted no está caminando en esta verdad presente, you can only be walking in the letter of the word lo único que usted está haciendo entonces es caminando en la letra de la palabra, as the Bible declares it. así como nos lo declara la Biblia. And if you're walking in the letter of the word, it Y si usted está caminando en la letra muerta de la palabra, is S-I-N, entonces usted está caminando en pecado. sin. Pecado. No, you're not do the gambling joint and all those other corruption. Y no, usted no es una persona que está, que anda en un casino malgastando dinero o que es parte del crimen organizado o tal cosa. It's sin against what? No, este es un pecado en contra de qué? Against the word of God. En contra de la palabra de Dios. And I keep going back. Jesus set the perfect example. Y yo siempre termino hablando de esto. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio el ejemplo perfecto. When he came across the Pharisees, Cuando Él se encontró con esos fariseos. they were like, if you want to, any one of these denominations, whatever they believe, Ellos eran como cualquiera de estas denominaciones que existen el día de hoy, que cada quien creía su propia cosa. they were up to date on the Torah. Ellos estaban al día en cuanto a la Torah. And they felt they were going to be in God's favor Ellos sentían y creían que estaban debajo del favor de Dios, in walking in that Torah. mientras ellos continuaban caminando bajo las palabras de esa Torah. And they felt that just like the people believe, they claim, Y ellos se sentían igual que esas personas que proclaman, that where God has moved on. que dicen que Dios no se ha movido. If I go to the Baptists, do they claim, they say they believe Jesus Christ? They're Si yo voy con los bautistas, ¿acaso ellos no proclaman creer en Jesús? walking in the truth? ¿Y no dicen que están caminando en la verdad? They don't even know it. They're blind. They Ellos ni siquiera saben, están cegados. haven't, because the faith comes with an inspiration of the hour. Ve, la fe viene con una inspiración de la palabra que ha sido dada para esta hora. Without the inspiration of the hour, Y sin esa inspiración para esta hora, all you got is the letter of the word. You lo único que ustedes tienen ahora es la letra de la palabra. can be a fine preacher preaching the letter of the word, Ustedes tienen unos predicadores muy finos predicando la letra muerta de la palabra. you can. There's a dime a dozen of those in the different denominations, even the Hay miles de ellos en esas denominaciones allá afuera predicando lo mismo. Branham movement and Jackson movement. Inclusive dentro del movimiento Branham o dentro del movimiento Jackson. But they won't touch what God anoints fresh. Pero ellos no quieren ni tocar las cosas que Dios ha ungido frescas para esta hora. Well, say you guys are off. Ellos siempre dicen, no, ustedes están equivocados. All right, then, why did the Branham movement do Muy bien, pero entonces díganme por qué los del movimiento Branham the same thing to you in the days of Brother Jackson? le hicieron la misma cosa a ustedes durante el tiempo cuando estuvo vivo el hermano Jackson. Don't you see you're doing the same thing to this third watch? ¿Acaso no se dan cuenta que están ustedes haciendo la misma cosa con los siervos de esta tercera vigilia? That's what happened there. Así como les ocurrió a ustedes tiempo atrás. And even in the days of Brother Branham. Y aún en los días del hermano Branham. Didn't the Pentecostal refused? ¿Que acaso los pentecostales no rechazaron?
the message that God brought through a prophet? los mensajes que Dios trajo a través de un profeta. Now, was he a perfect man like Jesus Christ? ¿Acaso él fue un hombre perfecto así como Jesucristo? No. No. Because I've just heard a message sometimes. He too, when God would show something, he'd have to really look at it. Yo escuché varios mensajes. A veces cuando Dios le mostraba algo, él tenía que escuchar el mensaje otra vez. But when it came that he would say, "Thus saith the Lord," Pero cuando luego Dios le daba una palabra directa y le decía, así dice el Señor, that's a different story. ahí ya la historia cambia. A man can be a man, Un hombre puede ser un hombre, just like Elijah of old. así como Elías, cuando ya fue de años, avanzado de edad, Or any of the prophets of old. o cualquier profeta del Antiguo Testamento. But now that when he brought in his message, you were saying, what did he say about the denominations? Pero las cosas que él trajo en sus mensajes, ¿qué cosas él dijo acerca de las denominaciones? He says they organized. Él dijo, ellos se organizan. Well, that's, yes, true in one sense. Y sí, hasta cierto punto eso es verdad. But the denomination, if you want to put the light on the thing, Pero esas denominaciones, si usted quiere enfocar la luz ahí, they only had the light, they had the letter of the word. ellos solamente tenían ya la letra muerta de la palabra. And he says that's like old crackers and Y el hermano dijo, ellos, esa comida que dan es como esas galletas saladas ya viejas. so forth. Y cositas así, de eso es de lo que hablan. And he takes the type of Israel going through the wilderness. Y luego él usó como ejemplo a Israel cuando pasaron por el desierto. They needed fresh manna in every day journey. Ellos necesitaban un maná fresco para cada día de su jornada. Now, from the days of Brother Branham to Brother Jackson to now, it's not Ahora, desde los días del hermano Branham a los días del hermano Jackson y a lo que estamos viviendo hoy, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. It's the day of that hour. no me estoy refiriendo a que ellos tenían que recibir eso los lunes, los jueves y los viernes, no, sino que eso se está refiriendo a que ellos tenían que recibir un mensaje para su hora, para su día, To the day of the Brother Jackson hour. Now refiriéndonos al día, el tiempo cuando el hermano Jackson estuvo vivo, it's the day of this hour. y luego ahora estamos en el tiempo de esta hora. The fresh manna is in this hour. El maná fresco se encuentra aquí en esta hora. The manna that was in the day of the Brother Jackson El maná que fue dado durante los días del hermano Jackson it's now become the same thing and what happened the manna of them that wrote. Le ha pasado lo mismo que lo que le ocurrió a aquellos del pueblo de Israel que juntaron maná y se pudrió That in the days of Moses, what they were going en los días de Moisés. through the wilderness. Ve, mientras ellos caminaban por el desierto. Oh, you're speaking against God's word. Oh, hermano, ahora usted está hablando en contra de la palabra de Dios. I'm just speaking, waking up in this manner. Yo solamente lo estoy hablando y estoy tratando de despertarlos. The letter of the word is still God's word. La letra muerta de la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Actually, before it was revealed, wasn't it all letter of the word? ¿Y qué acaso esa palabra, antes de que fuera revelada, no era simplemente la letra de la palabra? What makes God living? ¿Qué es lo que causa que esta palabra se vuelva viva? Because you can read something and get an idea on it. ¿Simplemente el hecho de que usted pueda leer algo y que se haga usted una idea en cuanto a eso? And although God might have opened it up in a period of time, Y sí, aunque Dios haya mostrado esa palabra durante cierto periodo en el tiempo, they can't see that God moved on, just ¿qué acaso no pueden ver que Dios se ha movido? like the Pharisees when God brought his only begotten son. Así como esos fariseos cuando Dios trajo allí delante de ellos a su hijo unigénito. God moved on. He didn't say, now they'll throw that old Torah out of the door. Ahora, ¿no pueden ver que Dios avanzó? Y Dios no les dijo, oh, aquí está mi hijo, desháganse de esa Torah, ya está bastante vieja. No, it's still No. God's word. No, esa palabra aún era la palabra de Dios. Use, reference, and it's Usted la usa a veces como referencia. for if you want to help to
to grow in that manner. Y para muchas personas aún esa palabra les ayuda a crecer. So, in order to be a watchman, when that time comes, when that's getting near to that seventh seal time factor, Ahora, para que usted pueda hacer una atalaya cuando ya el tiempo se acerque, el tiempo del factor de tiempo, el séptimo sello, none of those preachers can be qualified for a watchman. ninguno de estos predicadores de estas denominaciones califican para ser parte del grupo de los atalayas, Because they're lacking what God has brought in this hour. porque a ellos les falta lo que Dios ha dado para esta hora. And you can stub your nose and put your pride and Y usted puede inmiscuir su nariz en ciertos asuntos, puede hacer que su orgullo sobresalga. we're Brother Jackson. Y usted puede decir, no, pero nosotros aprendimos bajo el ministerio del hermano Jackson. He's a true apostle, Y él es el verdadero apóstol. and everything else. Y nada más importa. Hey, you might as well crow. Well, Peter is a true apostle. Paul is a true apostle. Bueno, quizás deberían de ponerse a pensar que también Pedro y Pablo fueron verdaderos apóstoles. Yes, but when they were talking about the fresh word, Y sí, ellos lo fueron, pero cuando ellos hablaron de la verdadera palabra fresca de Dios, the word of their hour, la palabra que fue dada para su hora y su día, when they were talking about faith, cuando ellos predicaron de la fe, they weren't talking about the Torah. ellos no estaban hablando de la Torah, They were talking what God was doing in their day. ellos estaban hablando de las cosas que Dios estaba haciendo durante su día. That is the faith. Esa es la verdadera fe. Without faith, it's impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. If you have just a letter of the word, Si usted solamente se ha quedado con la letra de la palabra, as I stand here this morning, mientras yo estoy aquí parado esta mañana, you do not have what you claim. déjeme decirle que usted no tiene lo que usted proclama tener. You can't please God with just a letter of the word. Usted no puede agradarle a Dios solamente con la letra de la palabra. Why does He require an increase to begin with? ¿Y por qué Dios requiere un incremento? He required an increase from them. ¿Ve? Él les pidió un incremento a ellos, a los pentecostales. He required an increase from Brother Branham. Él también pidió un incremento a aquellos que siguieron al hermano Branham. He required a increase from the days of Brother Jackson. Él requirió un incremento a aquellos seguidores del hermano Jackson. Oh, but now it's not required. Just don't need Pero el día de hoy, hermano, eso no es necesario. of an increase. Usted no necesita tener un incremento en esta hora. False prophets, Esos son falsos profetas, wolves in sheep's clothing. lobos vestidos de piel de oveja. What they are. Eso es lo que son ellos. Somebody has to say it so to wake those that may be caught in those assemblies Alguien tiene que hablar estas palabras para que quizás aquellos que están atrapados en esas organizaciones puedan escuchar esto y salir de ahí. that's showing them they're not going anywhere. Que esto les pueda mostrar que no están yendo a ningún lado. True faith grows. La verdadera fe crece. You can't grow in the letter of the word. Usted no puede crecer más dentro de la letra de la palabra. It had its growth. Eso ya le dio el crecimiento que usted necesitaba. Oh, praise the Lord. Bueno, y gloria a Dios por ello. Oh, maybe I had time to do both. There we go. Ve, entonces creo que sí tuve suficiente tiempo para hablar de las dos cosas. So how many can see ¿Y cuántos pueden ver? just believing that letter of the word Que simplemente continuar creyendo en la letra de la palabra, does not buy you anything? eso no lo lleva a usted a ningún lado. And here about faith. Ahora aquí hay una cosa acerca de la fe. Contend for the faith. Dice contended por la fe.
That's not contending for the letter of the word. Ahí no dice contiendan por la letra de la palabra. That's already been contended depending what word that was brought in days gone by. Esa palabra que fue dada en otro tiempo atrás ya fue contendida por las personas que la recibieron en aquel tiempo. What about the faith that's delivered today? Y bueno, ¿qué de la fe que que ha sido entregada el día de hoy? Or did God just stop in Brother Branham's day? ¿O acaso Dios paró de mostrar cosas después del tiempo del hermano Branham? Brother Jackson's day? ¿O después del tiempo del hermano Jackson? I can talk about the same thing from all those denominations. Ve, yo puedo decir la misma cosa de todas esas otras denominaciones. On the way, all on the way up. Ve toda la lista de denominaciones que tenemos ahí. He that doubteth is damned if he eats, because he eateth not by faith. Aquel que duda ha sido condenado si él come, porque come no con fe. And for whatsoever is not of faith, not your Dice, porque cualquier cosa que no es fe, mind saying I have faith and trying to convince yourself. ve, y no ponga en su mente eso de que, oh, pero yo tengo fe, y usted trata de convencerse usted mismo. You have faith because that kind of faith is not genuine biblical faith. Bueno, déjeme, se lo repito una vez más, esa fe que usted piensa tener no es una fe bíblica genuina. Biblical faith is the inspiration of La fe bíblica es la inspiración God's word in que viene de la palabra de Dios, your day. que es dada en su día. Did this count there? No. Oh, ya hermano, no. I have faith. Yo sigo creyendo, yo tengo fe. Well, we're coming to a showdown. Bueno, estamos a punto de ver unas manifestaciones y vamos a ver qué pasa con su fe allí. I wouldn't want to be there in that condition, what they're talking about, to be before that angel. A mí no me gustaría estar en esa condición cuando ese ángel venga y yo tenga que estar parado delante de él. Because he's going to ask you, yes, you were given a pound in the Porque él le va a preguntar, sí, a ti se te dio un talento, una mina. days you receive things En tal fecha tú recibiste esta revelación. in the movement that you're in. ¿En qué movimiento estabas tú cuando la recibiste? Did you move on from there? Oh, en tal movimiento, ok. ¿Y tú avanzaste hacia adelante de ahí, de ese movimiento? And what's he going to call him? Well, thank goodness you at least had that. No, he's going to say, Y ese ángel no va a decir, oh, bueno, hay que darle gracias a Dios, por lo menos tú lograste escuchar palabras de ese predicador. No, you evil servant. él va a decir, apártate de mí, siervo malvado. Faith is not hoping. Ahora, la fe no es esperanza, Faith is a revelation. la fe es revelación, Fresh revelation. revelación fresca. Now, some will go back, we're going to twist this again. Y yo sé que quizás alguien va a tomar esto y va a tratar de torcerlo. Well, what about a new believer comes in? Bueno, hermano, ¿y qué de un nuevo creyente que apenas está comenzando? For the new believer, yeah, but I'm talking about the bride in this hour. Sí, quizás para un nuevo creyente la fe comience de esa manera, pero yo me estoy refiriendo a la novia que está viviendo en esta hora. You can use a scapegoat little example out here Usted puede usar algún ejemplo que aplique, un pequeño ejemplo que aplique por acá, to justify your position. para tratar de justificar su posición en cuanto a la fe. Won't work. Pero eso no va a funcionar. Human faith. Ahora, la fe humana. Show me between what is spiritual faith and human faith if you know what it is. Muéstreme usted la diferencia entre la fe espiritual y la fe humana, si usted sabe cuál es la diferencia. There's no life in the letter of the word. No hay vida en la letra de la palabra. Is there? ¿O sí la hay? No. No. That the trial of your faith being more precious than gold. Que la prueba de vuestra fe sea más preciosa que el oro.
How do you add to your faith and your trial to your faith? ¿Cómo agrega usted más a su fe a través de las pruebas de fe? You're not tried by the letter of the word. Usted no está siendo probado por la letra de la palabra. Every trial as ever was all through since Cada prueba que ha existido this grace age has started desde el tiempo cuando comenzó esta edad de la gracia, was the word of your day. esa prueba siempre ha sido enfocada en la palabra que fue dada para su día. All right. Muy bien. Whosoever is born of God does not commit sin. Aquellos que han nacido de Dios no cometen pecado. If you're born of God, you're going to have the fresh word. Si usted ha nacido de Dios, usted va a recibir su palabra fresca. If you just have the letter of the word, what the Y si usted solamente se está quedando con la letra de la palabra, letter of the word is what? Death. que dice la Biblia que la letra de la palabra es muerte. Sin is death. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. In other words, whosoever is born of God does not believe in the letter of the word because Y aquí que dice, esta escritura de primera de Joel 3:9 dice, cualquiera que es nacido de Dios no comete pecado. is sin and that is death. ¿Ve? O no se queda con la letra de la palabra, porque eso sería pecado y el pecado es muerte. All right. Muy bien. Oh, yeah, just as a wrap up of everything. Y sí, simplemente para terminar con todo esto. After we've been judged, Después de que nosotros seamos juzgados, in the millennium, ahí en el milenio, or in the millennium, sí, cuando estemos allá en el milenio, if we're going to be judged by Lot, why Lot? Because you're associated with that message. sí, nosotros vamos a ser juzgados por grupos. ¿Por qué por grupos? Porque esas personas fueron asociadas con cierto mensaje. And where you and I are going to rule in the millennium, we're going to be ruling by lots as well. Y donde depende dónde usted vayamos a gobernar, usted y yo, nosotros también vamos a gobernar por grupos. Lord's not going to say, now wait a minute, now here's the millennium. I know that the lot that you were following, that servant that was using, but I don't want you in Canada. I want you to be... Dios no va a decir, bueno, tú fuiste juzgado con este grupo, pero bueno, aunque tu grupo era de Canadá, yo no te quiero gobernando en Canadá, yo quiero que vayas allá in I don't know, in Ethiopia instead. que vayas a gobernar allá en Etiopía. No. No. Why? Because you're familiar with this area. ¿Por qué? Porque usted ya se ha familiarizado con esta área. You're familiar with this, the way people talk Usted se ha familiarizado de la manera en que las personas hablan or behave themselves. o de la manera en que ellos se comportan. Yes, the ghost is going to be done away with, but there'll only be sheep. Y sí, las cabras van a ser separadas de las ovejas y entonces solamente va a haber ovejas. And so it'll be things familiar to us. Ve, pero aún así vamos a gobernar sobre cosas con las cuales ya estamos familiarizados. And now there's the other thing too. Once it is over, Ahora hay otra cosa aquí, una vez que ese día termine, and the millennium does start, cuando ya comience el milenio, mejor dicho, are we going to be like Star Trek? I have a universal translator if God puts you into another place where a language you never heard before. vamos a ser como los de la película de Star Trek, que se nos va a dar un traductor universal y así Dios nos va a poner en otro país donde ni siquiera tenemos idea de la lengua, del idioma. By the end of it, we'll all come to having the same language. God's going to restore that. Cuando ya termine el milenio, todos nosotros vamos a hablar el mismo idioma, porque para ese tiempo Dios ya habrá terminado de restaurar todo lo que hacía falta. But
And that restoring is not 10 seconds on day one of the millennium. Y por favor, esa restauración no va a tomar 10 segundos una vez que comience el milenio. You follow where I'm going with that? ¿Me están siguiendo con lo que quiero decir en cuanto a esto? Well, said enough for this morning. I thought it was going to Creo que ya dije suficiente esta mañana. be long again, but Yo pensé que me iba a tomar más tiempo, iba a ser un mensaje más largo, pero so again, yes, it is Melchizedek that represent Christ, y sí, una vez más se lo digo, es Melquisedec quien representa a Cristo, that's in Revelation chapter 10, que se encuentra allí en Apocalipsis 10. and it is Melchizedek that comes and speak to the Jews under the altar. Y también es Melquisedec el que va y le habla a esas almas debajo del altar. Jesus does not leave this wedding supper. Porque Jesús no se va de la cena de las bodas. And when the Lord had dropped that in, when I started seeing that more clearly, Y cuando el Señor trajo eso, empecé a verlo un poco más claro. well, thank you, Lord, be nice. Yo dije, Señor, gracias. Because, I don't know, but let's say you're invited to a supper somewhere, or Yo no sé usted, pero digamos que a usted lo invitan a una buena cena, a gathering, a una reunión. and the main person that invited you Y esa persona principal, el cual le dio le hizo la invitación, takes off. ellos se van del lugar. Well, you feel kind of disappointed. That's not proper, you know. Si usted está un poco desilusionado en cuanto a eso, usted va a pensar, bueno, esto no es correcto. Or just like well, there's the other part too. When somebody's called to do something at a certain time, and then there's people that's on time, and there's always some straggler there. Usted sabe, para darle otro ejemplo, hay personas que le llaman, lo invitan a usted a cierta hora y siempre existe alguno que se queda atrás, que no llega a tiempo. Why are they always late? Porque es que ellos siempre están tarde. And there was a cell phone there. Right? Y vea, por ahí sonó un celular. Who wants to sing? ¿Quién quiere entonar una alabanza? No, I won't do that this morning. It's No les voy a hacer eso esta mañana. getting late now. Ya se está haciendo tarde. But I just thought I'd throw a few of those things in there this morning. Pero solamente quería mencionar un par de ejemplos así esta mañana. So, it is what it is. Ven, es lo que es. How much more there is to come, I ¿Cuántas cosas más vamos a recibir? do not know. Aún no lo sé. But I know this much. Pero sí sé esto, The picture that we are seeing que esta fotografía que hemos visto, que estamos viendo, how close are we getting to that time factor qué tan cercas estamos de ese factor de tiempo, where everything will be open and revealed donde todo va a ser abierto y revelado to get ready to go into para que nos prepare y estemos listos para entrar that seventh seal time factor. a ese factor de tiempo del séptimo sello. We're not too far down the road. Ya no estamos muy lejos de eso. Look at what's happening in Israel. Mire lo que ha estado pasando en Israel. They're pressured on every side. Ellos están siendo presionados por todos lados. Oh, the American government said, oh, they're going to help. El gobierno americano siempre dicen que ellos van ahí a ayudar, Really, they're not helping. pero en realidad no están ayudando. They're putting monkey wrenches in the way. Simplemente están tratando de empeorar la situación. Just like the bride of Jesus Christ. Y de igual manera, así pasa con la novia de Jesucristo. There's all those trying to put the things in the way. Siempre están aquellos que están tratando de poner tropiezo. But he that knows everything Pero aquel que lo sabe todo, knew how it's going to go, él sabe exactamente cómo esto se va a llevar a cabo. and he has exactly those he wants in place. Y él tiene a aquellos que sabe que necesitan estar en su lugar correcto. And I know 10 years ago or so many years ago,
Y yo sé que 10 años atrás o cierta cantidad de años atrás, we were looking at, well, the thought was, well, there's got to be more than this. el pensamiento en aquel tiempo era, debe de haber algo más en cuanto a esto, In the bride. algo más para la novia. Really? Who told you that? Sí, bueno, ¿quién le dijo eso a usted? Because when the Lord started to let us understand, like in the days of Moses, Porque cuando el Señor comenzó a darnos entendimiento, así como en los días de Moisés, 2,000 people went, only 2 came in the promised land. ve, 2 millones de personas salieron, ¿y cuántos entraron a la tierra prometida? Solo 2. Well, that's 2 out of a million, 1 in a million. Bueno, ahí podemos hacer el cálculo, es 1 en 1 millón. But sometimes it could even worse than that. Look at the days of Noah. Pero puede ser aún peor que eso, ve, si miramos a los días de Noé. In the flood, 8 went into the ark, and there was about Durante el diluvio dice que solamente 8 pudieron entrar al arca. 450 million people about that time. Y se aproxima que durante aquel tiempo había como 450 millones de personas. Estimate. Now, it's not exact number. Y por favor, es simplemente un estimado, no es un número exacto. If you could take 300 million if you want. That's even fewer than 1 in a million. Ve, aún así, digamos que había 300 millones de personas. Eso nos muestra que muchos menos se salvaron que aquellos 2 de 1 en 1 millón. So God's not looking for numbers, He's looking for quality. A Dios no le interesan los números, Él quiere calidad. That believes His word for their day. Él está buscando a aquellos que creen su palabra para su día. So with that, I'm going to close this morning. Y ya con esto voy a cerrar esta mañana. Let's all stand. Les pido a todos que se pongan de pie. Lord, once again, we thank you, Lord, Señor, una vez más te damos gracias and we give you the honor and the glory. y te damos la honra y la gloria. Anything that's opened up in your word, Lord, Cada cosa que ha sido mostrada en tu palabra it's you, Lord. es por ti, Señor. It's not the vessel of clay. No es por la vasija de barro. But Lord, give us hearts to see your word Pero Señor, permite que nuestros corazones, danos corazones que puedan ver tu palabra, in the day that we live in. la palabra que ha sido dada para este tiempo en el que estamos viviendo. Now, Lord, give us traveling mercy on the highway. In Y ahora te pido que nos lleves con tu bendición en el camino. Christ Jesus' name I pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.